Voces del Periodista. El Club de Periodistas de México, con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Frieital, presenta Voces del Periodista. Conduce Celeste Sáenz de Miera. Comenzamos. Hola amigos, muy buena tarde, tengan todos ustedes un enorme y gran placer saludarlos en este 31 de enero, a punto de terminar el primer mes de este año, un mes verdaderamente dramático, doloroso para el periodismo de México, ya que en este momento se confirma lamentablemente un nuevo asesinato, el cuarto en este mes, del colega Roberto Toledo, equipo de monitor en Zitácuaro, Michoacán, y que había venido denunciando las constantes amenazas de las cual había sido objeto. Como usted recordará, recientemente, todavía el pasado fin de semana, el Club de Periodistas de México marcó su posicionamiento en un manifiesto para ubicar cuál es nuestra postura. De verdad que no pensábamos que este fin de semana o que este fin de mes se anexara el cuarto evento de esta índole, que por supuesto reprobamos total y completamente y reclamamos la inmediata atención, investigación y protección a todos los periodistas. Las amenazas se están dando en todo el país y parece que nos hemos convertido los periodistas en el objetivo para minar la gobernabilidad y crear un caos en el país. Esto no se puede permitir, por eso es importante que las autoridades respectivas, Secretaría de Gobernación y Seguridad Pública y todos los que les corresponde precisamente salvaguardar la integridad de los mexicanos, se aboquen más a esta situación y que se permee la tranquilidad, la serenidad, la sobriedad en los tres niveles de gobierno, porque no es bueno alentar odios, confrontaciones, cuando hoy lo que debe prevalecer es un sentido de completa y total tolerancia a la crítica, al señalamiento, y si es factible el debate sin que esto genere este tipo de denostaciones y este tipo de satanizaciones que ponen en riesgo la vida fundamentalmente del comunicador, pues entonces vamos mal. Es tiempo de hacer un alto en el camino, de serenarse y de tomar decisiones de forma y de fondo. Los saludo a nombre de la titular de este espacio, la licenciada Celeste Sáenz de Miera, quien pues ya me da gusto informarlo, ella me indicó que así lo hiciera, pues ha recuperado de su COVID, fue afectada en este sentido, le agradece a todos su buena vibra, porque se siente y se palpa y en el alrededor llega esa sensación, y sobre todo nosotros, todos los que la escuchamos, los que formamos parte del equipo del Club de Periodistas de México, de ABC Radio, de Voces del Periodista, pues le hacemos llegar nuestra profundo satisfacción de oírla, que ya está recuperándose, que pronto, muy pronto, probablemente el próximo miércoles o el viernes, ya la tengamos aquí dirigiendo este programa, su programa Voces del Periodista. Es importante, y así nos los manifestó hoy temprano, que hay que vacunarse, hay que cuidarse, hay que guardar todas las recomendaciones institucionales, porque este asunto del COVID es una cosa seria y que es parte de nuestra responsabilidad. En este caso no hay que buscar quién tiene la culpa. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado de la manera en que nos estamos conduciendo en etapa de pandemia. De verdad, a nombre de quienes formamos parte de este equipo, estoy seguro que así lo compartimos quienes vamos a estar en esta mesa hoy, la contadora Ceci Tapia, Solidaridad 1000, el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, después de la media, Rafael Barajas Pizgón Monero y todo su auditorio, que es amplísimo. Pues buena noticia, la licenciada Celeste Sáenz estará de vuelta, ya saludable, y por supuesto que esto sirva como una
una llamada de atención a todos nosotros. Hay que cuidarnos, hay que vacunarnos, hay que estar atentos a las indicaciones, sana distancia, manos lavadas, en fin, todo lo que nos están recomendando. Saludo con el respeto de siempre y con el gusto de poder también tenerla presente, recuperadas, en lo entendido, a nuestra muy admirada amiga Ceci Tapia, Solidaridad Vil, un ángel de la guardia en materia fiscal de todos nosotros, y que de verdad pues es una labor altamente reconocida y que nosotros en lo personal también valoramos y estimamos en una etapa muy difícil de persecución periodística, donde se utilizaron las instituciones para tratar de doblegarnos. Los saludo con gusto, maestra Ceci Tapia, muy buena tarde. Muy buenas tardes, querido maestro. Pues ya aquí, maestro don Pedro que por ahí se oye un ruidito, ¿verdad? Pues sí. Aquí estamos ya todos muy atentos. Resulta que hoy es el último día, el tema. Quiero comentar primero lo de redes sociales, porque es muy lamentable cómo este asesinato del periodista Roberto Pérez Toledo aún no es tendencia. Están muy ocupados en cosas tan vanas. Yo creo que es tiempo que la CGR, que el secretario de Gobernación, que Alejandro Encinas, por supuesto Enrique Irazoqui, quien está encargado del mecanismo para protección de periodistas, pues yo creo que se dé cuenta que algo está fallando. Y bueno, al público en general, ojalá que hagan tendencia a estos temas que no solamente lastiman al derecho humano de la comunicación, sino lastiman a miles de familias. Bueno, pues vamos avanzando, creo, maestro. Pues hoy es el último día para que el régimen simplificado de confianza, para quienes quieran cambiar de un régimen, es muy económico, está muy bien para muchas de las personas, pero resulta que se cayó la página del SAT. Ojalá que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el SAT y todas las dependencias económicas les den un tiempo más a quienes quieran dejar de ser régimen simplificado de confianza, para quienes quieran ser régimen simplificado de confianza y pues no se lo ha permitido la página. Estemos muy atentos de esto, maestro. Yo creo que algo que también no hemos atendido muy bien son las causas de lo que viene la devaluación. Pero es una devaluación mundial, porque aquí ahorita van a empezar es que el gobierno, no, tenemos un problema de devaluación. Lo que está sucediendo en El Salvador con el Bitcoin es algo que no quieren hablar los especialistas, pero está pasando el día de hoy, y por supuesto esto nos va a afectar muy fuertemente la economía. Pero, ¿qué es lo que está pasando? El Fondo Monetario Internacional le está exigiendo en redes sociales por Twitter al presidente de El Salvador que no diga que el Bitcoin va a ser su moneda de curso legal. Esto nos está afectando. Yo creo que es un tema que tenemos que visualizar, porque mientras Estados Unidos, sin un plan de acción más que aumentar el asunto de la guerra con Rusia por el asunto de Ucrania, no está viendo con claridad que ellos también tienen problemas alimentarios, que tienen problemas de devaluación de la emisión de su moneda y cosas que nos van a afectar a todos los mexicanos, porque no solamente es que la devaluación es de México, no es una devaluación mundial. Argentina está llegando a acuerdos también con el Fondo Monetario Internacional y está buscando acuerdos con Rusia y con China. Entonces, pues hay que estar como muy pendientes, querido maestro. Este tema es muy, muy delicado. Más aparte que las redes sociales también obviamente están hablando de Pemex. Maestro, ustedes son especialistas, el maestro Rodolfo Sánchez Mena es especialista en este tema del, entre el petróleo y todo el asunto exterior de todo el mundo. Entonces hay que estar, recordemos que Pemex está en la única oportunidad, o de la oportunidad histórica de hacer una votación, y que dentro de esta votación pues todavía hay gente, que usted ya lo ha comentado, de el pasado oscuro, como así lo vamos a llamar, que es Romero de Champs, ¿no? Entonces, ojalá que esto, también una invitación, maestro, a las personas que quieran ver todos estos foros abiertos de la reforma eléctrica. Han pasado 8 foros, están en YouTube, están en todas las redes sociales. La gente tiene que saber lo que está pasando, por qué conviene, por qué no conviene, y no dejarse llevar por todas las presiones que están sucediendo en los medios tradicionales, en los que están saliendo notas de afectaciones a grandes empresas, para que tengas miedo de un sueldo, de un salario, de
cuando estamos en un mundo que está viviendo problemas muy grandes, como es España, por no tener su independencia eléctrica, de gas, lo que está pasando con Alemania, que está siendo presionado por Estados Unidos para no abrir el gasoducto que tiene ya con Rusia. Entonces, el tema es como muy importante, maestro. No solamente estamos hablando de las afectaciones en México y de los impuestos, que bueno, ya hablamos del asunto local, pero la recuperación mundial para todos estos asuntos de comercio tendrá que ser algo que vaya en conjunto de México con el mundo. Entonces, maestro, esto es mi comentario, este es mi primer comentario acerca de lo que va en redes y lo que va con los asuntos más importantes en México. Así es, contadora, sí es muy interesante esto que comenta de la caída de la página del SAT, porque pues todo esto posteriormente deriva en la aplicación de multas y sanciones, que una cultura que tenemos casi siempre de dejar para lo último, pero en tanto hay un plazo, pues esto se complica y esto posteriormente deriva en sanciones, y sí, también pues es necesario que por la parte gubernamental, si hay una falla que también no corresponde a la institución por cuestiones satelitales y internet, pues esto se haga una prórroga. Yo pienso que con lo que ha estado anunciando el presidente de los cobros importantísimos que se ha tenido de pago de impuestos, pues no sería dañino para los ingresos del país el que se pudiera dar incluso una prórroga de 8 días al pequeño contribuyente, que viene siendo casi siempre cautivo y el que siempre está cumpliendo con la propia obligación que establece su actividad productiva. Sí es interesante este comentario que hacen, y sobre todo que se registre en las autoridades correspondientes. Y también, por supuesto, vamos a abordar el tema de la democratización dentro del sindicato, en donde hay mucha infiltración, donde hay una inercia muy poderosa y en donde sería inaceptable e incomprensible que se dé un proceso, y le pongo comillas, democrático, con la presencia de quienes vienen precedidos con antecedentes delictivos electorales, con riquezas acumuladas completa y totalmente al margen de la posibilidad de justificar un origen lícito de esos recursos, y que en la nueva etapa de la Cuarta Transformación, cuando el gobierno de la República está haciendo precisamente una labor de asepsia, de dignificación y de probidad en todos estos aspectos, pues simple y sencillamente quede electo un personaje con todas las complicidades que puedan darse. Hay algo que es muy importante y lo hemos estado señalando en varios medios y en varios espacios. Nadie va a venir a hacer por los trabajadores petroleros lo que le corresponde hacer democráticamente. Y hoy no hay amenazas, hoy no hay más manera, o al menos eso consideramos que se cuidó por parte de la Secretaría del Trabajo. Sería lamentable una complicidad institucional. Hoy no hay manera de hacer fraudes con este tipo de circunstancias, aunque trascendió que el padrón había sido rasurado por el propio sindicato para dejar fuera precisamente a las disidencias. Eso corresponderá a la autoridad, porque una cosa es lo legal y lo inmoral, y ahí se está combatiendo la inmoralidad legalizada. Vamos a ir a corte y regresamos con el maestro don Rodolfo Sánchez Mena. Amigos, continuamos en su programa Voces del Periodista, de la licenciada Celeste Sáenz de Miera, quien nos envió un saludo fraternal, y ya pronto la tendremos nuevamente en la conducción de su programa Voces del Periodista. Y bueno, amigos, pues vamos a platicar y vamos a escuchar el análisis, el punto de vista de siempre calificadísimo del maestro don Rodolfo Sánchez Mena. Pues es que estamos en esta dinámica tan especial de la energía, de la lucha por la reforma eléctrica, por todos los dimes y diretes, los foros que se están llevando a cabo, que también pues hay que decirlo, perdón, pero hay que decirlo, no puede ser secuestrado un debate tan importante ni por los grupos empresariales en una campaña unilateral, ni tampoco por grupos de las nuevas administraciones que buscan partidizarlo.
no hay restricción de participación. Esto no es un debate para elección política, es un debate para defender el patrimonio de nuestra nación y no es un debate que corresponda o una circunstancia que solamente sea para los que defienden con una campaña muy intensa los privilegios que se establecieron en la ley durante todo el régimen, sobre todo de Felipe Calderón y de Peña Nieto, o que esto sea una batalla, insisto, ideológica, política, partidista, electorera. Cuidado, estamos contaminando este debate que es por la patria, no es por partidos, es por la patria. Y qué mejor que el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, pues para ver qué pasa, quiénes son los grupos que están moviendo los hilos y de qué manera pues podemos estar adecuadamente informados. Maestro don Rodolfo, muy buena tarde. Muy buenas tardes, don Enrique, buenas tardes, Ceci Tapia. Pues estamos aquí preocupados, inquietos por esta situación de que no se frena el asesinato de periodistas. Por el contrario, sí crece y ya en este gobierno se ha desbordado el número de periodistas asesinados en los anteriores gobiernos, sumando más de 50 con este compañero de Zitácuaro, Michoacán, Roberto Toledo, quien ejercía este oficio, el oficio de informar en un municipio muy importante del estado de Michoacán, que es Zitácuaro, que está colindante con el Estado de México y que es parte del ingreso a Tierra Caliente de la región que forma el Estado de Guerrero, el Estado de México, Tierra Caliente, y toda esta área, pues es un área muy caliente en el estado, como lo es la parte pegada a Vililla, desde donde están entrando pues por lo menos unos 200 integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación con dirección hacia Tepalcatepec, que es la zona de riego, la zona de ingreso importante, y que los choques nos han reportado, entre otras cosas, pues el precio del limón. Precio del limón, más de 100 pesos, porque no se puede sacar por los combates que allí se están dando. Hace 3-4 años, un grupo de campesinos que van al corte de limón en esta zona, pues un grupo alrededor de unos 40 fueron asesinados y nadie pasó de la denuncia, pero nadie hizo justicia a estos pobres trabajadores migratorios. Hay migración interna en el país y que se moviliza para vivir del corte de limón, del corte de diferentes cultivos que hay en la región, en todo el país, y que son objetos de violencia y que nadie los toma en cuenta. Muchos de ellos son dados a conocer estos casos de los periodistas como él hoy asesinado. Don Enrique, ¿de qué se trata? Se trata, como lo planteamos en un artículo que apareció en Voces de Periodistas y que estará en la revista Voces de Periodistas, en donde se habla de cómo la narcopolítica asesina a periodistas en todo el país. ¿Qué es la narcopolítica? La narcopolítica es una alianza entre la política y el crimen organizado para someter regiones enteras del país mediante el terror, o sea, el asesinato. El asesinato de periodistas está
está vinculado estrechamente a todos los asesinatos que aparecen de manera cotidiana en todo el país y en las regiones en donde se presentan estos focos rojos y que dan testimonio con la muerte de periodistas, como en el caso de Tijuana. Para el caso Tijuana, el presidente propuso un grupo de militares, por primera vez participan en la investigación del asesinato de los dos periodistas que fueron sacrificados allá en Tijuana, y se creó una comisión integrada por el CISEN, por el Ejército, por la Marina, y que supuestamente nos van a ofrecer un diagnóstico del por qué se ejerce esta violencia contra los periodistas. Lo adelantamos, en la mayor parte de los 60% que controla el narcotráfico del territorio nacional, en los municipios donde está asentado el dominio de los cárteles, allí es donde se ejecutan a los periodistas. ¿Por qué se les asesina? Pues sencillamente por dos razones. Una, para demostrar el poder que tienen de control, de dominio de esos territorios, y para silenciar todas las voces que transmiten el interés, la vocación de vivir en paz de los mexicanos. Allí es donde, en estos municipios dominados por la narcopolítica, se ejecutan a periodistas con toda impunidad. Como no sucede nada en el caso de los cientos de asesinados ya en este sexenio, pues como hay impunidad, bueno, pues con la misma se continúa con el asesinato de periodistas. No hay poder humano que lo detenga. El mecanismo de protección a periodistas pues tiene que ser replanteado a la luz de la nueva realidad. No es posible que no se proteja a los periodistas de esta cadena de asesinato, don Enrique. Sí, maestro. Sí, maestro, y lo digo también con todo respeto, salvo un botoncito de pánico, las protecciones y las medidas que se implementaban, porque nosotros al menos como una familia completa que estamos bajo la protección del mecanismo con grado de riesgo extraordinario, tenemos 3 años completos sin haber sido evaluados, sin ser tomados en cuenta, y todas las advertencias y todos los señalamientos simple y sencillamente se ignoran. Es inaceptable que solamente seamos parte de una estadística, y sobre todo en el interior de la República, maestro, que es donde se está asesinando a los periodistas, porque hay un modus operandi, es dominar a todo el que pueda dar una información hacia el centro. Y lo digo con todo respeto para los comunicadores de la gran capital de nuestro país, pero allá se cuida mucho no tocarlos ni con el pétalo de una rosa, pero en el interior del país se persigue, se acosa, se veta, se implementan, incluso utilizando las instituciones federales, estatales y municipales, campañas de persecución, acoso, en donde el periodista es peor que el más sentenciado delincuente, y que ahora parece que se ha convertido en un deporte cuestionar la moralidad y poner en entredicho el trabajo del periodista como si fuera un acto lícito, y como si señalar las irregularidades representara el máximo agravio de lo que es la intolerancia. No se puede aceptar, es inaceptable. Por eso yo valoro mucho y pondero mucho el posicionamiento que el viernes se dio a conocer por parte del Club de Periodistas de México, y que hay que ratificarlo todos los días, en todo momento, maestro. Sí, don Enrique, sí, la cuestión está que también parte de esta impunidad surge de quienes son
responsables de las instancias gubernamentales están ocupados en la lucha por el poder, en la sucesión presidencial. Le dedican todo su tiempo, como es el caso de ahí está visible del conflicto que hay entre el líder del Senado, Monreal, con la Secretaría de Gobernación, y la Secretaría de Gobernación, que tiene que atender este asunto, no lo atiende porque están metidos en los intereses de carácter sucesorio. Por ello, la comisión que armó el presidente es una comisión del ejército, así lo tenemos que entender, y que ellos tienen capacidad para investigar, para determinar por qué es el asesinato, y se filtra, fíjese, don Enrique, se filtra que hay un problema de desestabilización en California, como la misma desestabilización que se presenta en Quintana Roo. Es decir, las penínsulas que son estratégicas para el país están siendo presionadas por el crimen transnacional y los intereses que se manifiestan alrededor del apoderamiento de las estratégicas penínsulas. Pensemos, equiparemos a la península de California, a la península... Sí, maestro, yo creo que vamos a seguir este tema, maestro, el tiempo nos alcanza, tenemos que irnos a corte, vamos a regresar, tengo entendido que en el enlace con el maestro Rafael Barajas Fisgón Monero, y en la conclusión pues tocaríamos el tema. ¿Le parece bien, maestro? Vámonos a corte. Así es, amigos, estamos de vuelta en su programa Voces del Periodista, y ya tenemos en línea al maestro de maestros, don Rafael Barajas Fisgón Monero, y pues lo celebramos como lo hemos estado haciendo también desde que empezó el programa, pues la recuperación de nuestra titular, la licenciada Celeste Sáenz de Miera, de haberlo pues salido bien de este tema del COVID. Ya la vamos a tener próximamente en este espacio, se van a librar ya de mi conducción, porque va a llegar el talento fuera de todo contexto de nuestra directora, la licenciada Celeste Sáenz de Miera. Saludo, maestro, y bueno, qué escenario muy interesante, porque hay que hacerlo desde el punto de vista periodístico. Iniciamos una semana que termina un mes, y con acontecimientos tremendos, el asesinato de Roberto Toledo, cuarto periodista asesinado, pero también temas de debate muy intensos que se están llevando a cabo en todo el país, como la revocación de mandato, maestro. Le escuchamos. Claro que sí. Bueno, antes que nada, también un saludo muy cariñoso a doña Celeste Sáenz de Miera. Nos da mucho gusto que ya haya salido del COVID, y nos da mucho gusto que esté el maestro Enrique Pastor Cruz Carranza, pero también nos va a dar mucho gusto que regrese doña Celeste. Esto bien sabemos que es así, ¿no? Y bueno, el tema de la revocación de mandato me parece un tema bien interesante, porque me resulta bien paradójico una oposición que dice que el presidente ya no es querido, que dice que el presidente ya no tiene aceptación, que afirma que hay que sacar a este señor del poder, que dice que va en caída libre. Me parece increíble que una oposición de este tipo se oponga tanto a un proceso de revocación de mandato. Y además los argumentos me parecen increíbles. Por ejemplo, dicen que es un acto narcisista. Es un acto narcisista porque nadie está realmente bien, sus cercanos, los leales al presidente, los que favorecen al presidente, no quieren la revocación, y la oposición tampoco le está pidiendo, sino que la oposición lo que quiere es que termine su mandato. También dice que es un acto narcisista porque lo que va a implicar es un gasto enorme para un resultado que ya es previsible. Yo soy de la opinión de que no se trata de un acto narcisista, no se trata que Andrés sabe cuál es su aprobación, su índice de aprobación es muy alto y no necesita mucho para reafirmarlo, y eso ya sabemos que tiene una aprobación que ronda entre el 65 y el 75%. Entonces, no es por eso que le pide la revocación de mandato. El tema es muy sencillo.
El tema es que se necesita abrir un ejercicio de democracia directa para acotar la figura presidencial. La figura presidencial en México tiene una característica muy peculiar. En tiempos al inicio del Porfiriato, el gobierno, el presidente duraba 4 años en el cargo. Y es a finales del Porfiriato cuando se decide darle al presidente 6 años de poder, y esto ahí es cuando se establecen los sexenios, y este procedimiento se perpetúa a todo lo largo del siglo XX. Entonces, desde entonces tenemos sexenios, pero la verdad es que un sexenio es un periodo muy largo. Y si hemos tenido gobiernos que han demostrado a mitad de sexenio que no son populares, que no han cumplido nada, y que yo sí creo que si hubieran visto sometidos a un ejercicio de revocación de mandato, los mandatarios hubieran sido más cuidadosos con sus medidas, con sus políticas. Y hay una cosa además que hay que decir: la figura de revocación de mandato es una figura democrática clásica. Yo no entiendo cómo es que los personajes que quieren, que tranquilizan a los Estados Unidos, se resisten al tema de la revocación de mandato, puesto que la figura de revocación de mandato es una figura que existe y que practican los norteamericanos desde hace tiempo. De hecho, es una figura que se menciona varias veces en el proceso de en los orígenes de la consolidación de Estados Unidos como nación. Es la figura del default. Y fue usado en varias ocasiones. Se utilizó hace no mucho en California, y es por eso que Arnold Schwarzenegger llegó a la gobernatura de ese estado. Es una figura que tiene antecedentes, por supuesto, en países tan democráticos como Suiza, que tiene una tradición democrática muy fuerte. Y desde mediados del siglo XIX hay varios cantones que ya tienen incorporada la figura de revocación de mandato. Y hoy en día hay 5 países en el mundo que permiten, que tienen contemplado en sus leyes el tema de la revocación de mandato. Está Cuba, está Bolivia, está Venezuela, está Singapur, si mal no recuerdo. Es decir, son varios países, son 5 países. Y México, es una figura que yo creo que tiene todo el sentido que también se establezca en nuestro país, ¿no? Y yo creo que es un acto, un ejercicio de democracia participativa directa, y es importante echarlo a andar, y para echarlo a andar se necesita que no solamente sea una ley, sino que se vuelva una práctica, y es para eso que se necesita impulsar el proyecto de revocación de mandato. Entonces yo no tengo dudas de que es un asunto necesario, de que es por el bien de la democracia, y sí me llama la atención poderosamente que el Instituto Nacional Electoral, algunos de los grandes consejeros del INE, se opongan de manera tan clara a la revocación de mandato, y me preocupa además la postura o la actitud que ha tenido el consejero presidente del INE en fechas recientes, que ha ido a una plenaria de diputados del Partido Acción Nacional, ¿no? Cosa que rompe completamente con es decir, cosa que vulnera su papel de árbitro. Un árbitro no puede hacer eso. Un árbitro no puede, un referee no puede, antes de una pelea, o después de una pelea, o en cualquier momento, ir a visitar a uno de los contrincantes. No puede hacer eso. Pues es una barbaridad. Y esto sí habla de la enorme crisis que tiene ya el Instituto Nacional Electoral. Es lo que... Interesantísimo, maestro. Yo creo que esto hay que seguirlo discutiendo, pero además, si es un mandato constitucional, tiene que aplicarse. Y ojalá este mandato constitucional, pues los estados de la República lo homologuen, porque si es importante que la República no tenga un gobierno, o sea, por el hecho de ser electo, tengamos que aguantar los 6 años y lo mismo, pero puede aplicarse en toda la República, en todos los estados, porque muchos gobiernos de los estados de toda la República, pues llega el momento en que se vuelven prácticamente insostenibles, inaguantables, pero bueno,
bueno, se estableció que son por 6 años y ahora sí que hay que aguantarse todo. Yo creo que sí es importante este tema porque de ahí tendría que pedirse en todos los congresos pues una homologación por ser un acto que está ya dentro de nuestra Constitución y que debe aplicarse. Así lo entiendo yo, no sé cómo lo ve usted. Así es, y de hecho ya hay estados que lo están impulsando. Yo entiendo que en Sinaloa ya se está planteando el tema de la revocación de mandato, y entiendo que en Sonora también ya se está hablando de la revocación de mandato del gobernador. Y la verdad es que está bien planteada la ley, porque la ley generalmente establece que quien puede lo más o lo menos. Si se establece la revocación presidencial, no hay razones para no ser gobernador. Sí, sería muy interesante, porque bueno, pues yo creo que la ley nos establece la propia Constitución, pues tiene que aplicarse a todos, no tiene que haber unos que sí se les aplique una revocación y otros que queden inmunes en este sentido, porque pues para avanzar democráticamente pues se tiene que tener esa equidad en cada una de las obligaciones, y esto sería, pienso, maestro, muy positivo porque representaría para los gobiernos de los estados no la adquisición de un virreinato como se llegó a considerar o un premio en diferentes lugares de la República donde se sentaban a esperar en la época priista, pues quiénes eran, salió el candidato del dedazo, quién es el amigo del presidente o quién que estudió la primaria, la secundaria o jugó canicas con él, pues ese va a ser el próximo gobernador y hay que aguantarnos con el próximo gobernador. Se vote o no se vote por él, porque además en ese tenor se daba, maestro. Era una simulación democrática en muchos estados de la República. Que se ha avanzado, claro que se ha avanzado. Por supuesto, por eso tiene que consolidar, maestro. Se corta. Sí, bueno. No sé si me escuchó, maestro. Tenemos corte, ¿verdad? Bueno, nos faltan 2 minutos, no sé si pudiéramos platicar mientras con el maestro. No. Sí, estás perdiendo conexión, maestro. Sí, luego no escucho. Que me angustio. Sí, no se preocupe, maestro, pues estamos perdiendo. Yo creo que ahorita que regresemos estamos ya prácticamente a punto de entrar a nuestro corte, pues es un tema interesantísimo que debe debatirse con mucha seriedad, porque el hecho de que haya inquietud política, esto no debe distraer los otros mandatos que hay en el marco de la Constitución y incluso pudiera ser parte de una estrategia para que esto se contamine, ¿no? Entonces, pues es muy interesante este tema, maestro. Vamos a ver si en el siguiente corte, en la parte de conclusiones, podemos completar su análisis, maestro don Rafael Barajas Fisgón Monero. Por lo pronto, pues ya tenemos el tiempo en corte, vamos a corte y regresamos. Está usted escuchando Voces del Periodista con su amiga Celeste Sáenz de Miera. Regresamos. Las 7:60. La estación del Valle de México. El aeropuerto Felipe Ángeles se ubica en el municipio mexiquense de Tecámac, al norte de la Ciudad de México. Para mejorar su acceso se construye una red de vialidades interconectadas con 3 autopistas y una vía de 6 kilómetros con 4 carriles que conectará al circuito exterior mexiquense. Se construye la ampliación del tren suburbano que irá de Buenavista hasta la terminal aérea, lo que garantiza un trayecto de 39 minutos. Acercamos el aeropuerto Felipe Ángeles a ti. Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Gobierno de México. Más temibles centro. ¿Cansado de ver muy poco en tu televisión y a un precio alto? Ya no busques más. Cámbiate a Star TV. La televisión satelital con paquetes desde 99 pesos al mes. Sí, los únicos que te damos más paquetes de televisión satelital. Con nosotros puedes grabar y pausar en vivo tus programas favoritos sin costo adicional. Busca un distribuidor local en startvmexico.com o llama al 800-700-7827. Súmate a la ola amarilla de Star TV. Guillermo Ortega Ruiz. ¿Qué opinas
de la reforma eléctrica del presidente López Obrador, es la nota de la última semana. El objetivo es saber si la población está de acuerdo en enjuiciar a actores políticos del pasado. Voces de la historia. La orden de combate está a la calle los revolucionarios. El virus del COVID no va a desaparecer, va a pasar a una condición estacional. Mi presencia en esta cumbre en ningún sentido ni circunstancia representa un reconocimiento al gobierno del señor Nicolás Maduro. El sector salud tiene que estar muy pendiente para evitar contagios. Le invito a que me acompañe todas las noches a escuchar las voces de los protagonistas de la noticia. Con Ortega a las 10, lunes a viernes, 10 de la noche, tiempo del centro del país, a través de esta frecuencia. No se duerma. Está usted escuchando Voces del Periodista con su amiga Celeste Sáenz de Miera. Marque usted en horarios de oficina 5512-5638. Continuamos. Bien, continuamos en su programa Voces del Periodista, ya entrando a la última etapa, al último corte de su programa en el Club de Periodistas de México, ese Radio de México, en donde también en forma diferida nos van a escuchar allá en la hermosísima zona del Caribe, Radio Turquesa, Radio Nueva República y la frecuencia de la Pantera. Y pues tuvimos un pequeño problemita de comunicación con el maestro don Rafael Barajas y con Bonero, al que vamos a escuchar una vez que escuchemos primero, ya para concluir en los temas de las redes, desde su punto de vista, a la contadora Ceci Tapia, Solidaridad Civil. Contadora, le escuchamos. Claro que sí, señor maestro. Muy buenas tardes a nuestro maestro Rafael Silvón Monero, que ya está aquí, y que bueno, ya esperan también a Celeste, que ya se recupera, y pues bueno, se ha platicado mucho de todo lo que está pasando en México. Yo creo que es un buen momento para que podamos organizarnos, no solamente con el gobierno, con la sociedad civil, porque hay cosas que están pasando, lo platicamos en el corte, que va más allá de las redes sociales, que va más allá de las personas en pie. Estamos hablando de una crisis que estamos atravesando económica, pero no es una crisis, y eso es algo que yo quiero comentar, y que solamente con el trabajo, es la crisis que está pasando el mundo post-COVID. Está pasando este mundo de la pandemia, lo que está pasando en Estados Unidos. Yo creo que esto tenemos que estar como en una atención muy, muy importante, porque nos estamos yendo hacia las redes, que es la parte de la discusión, pero la vida real, la vida en el campo, la vulnerabilidad, lo que está pasando, todo lo que nos afecta como sociedad y sobre todo en estos futuros ya para la sucesión presidencial, yo creo que tenemos que estar súper, súper atentos. Y bueno, pues ese va a ser mi comentario por este momento. Gracias, contadora Ceci Tapia, Solidaridad Mil. Maestro don Rodolfo Sánchez Mena, le escuchamos para concluir ya también con el maestro don Rafael Barajas. Pues, don Enrique, la preocupación que tenemos que tener los mexicanos por la presencia de agentes norteamericanos del FBI, de la DEA y de la Policía Montada en el Caribe mexicano. ¿Por qué la preocupación? No se van a ir después, tan pronto como empiecen a estar en el territorio nacional, con el pretexto de la violencia que es imparable en el país y en las de periodistas. Tenemos que estar muy atentos a que no se realice la supuesta visita nada más para apoyar al gobernador de Quintana Roo con agentes de la DEA, del FBI, y esto va a sentar un precedente para que se amenace al país con el ingreso de fuerzas norteamericanas para controlar el crimen organizado, la exportación de fentanilo y la muerte de periodistas. Esta es una preocupación y que debemos estar atentos. No es posible que vengan de fuera supuestamente a ayudarnos porque no podemos resolver este problema.
Bien, maestro, pues interesante su análisis, y para cerrar ya en estos últimos 7 minutos, pues escucharemos el tema que estábamos planteando con el maestro Rafael Barajas Fisgón Monero. Tuvimos interferencia, fallas de comunicación, y su conclusión a lo que se ha estado discutiendo en esta mesa. El maestro don Rafael Barajas Fisgón Monero, lo escuchamos. Bueno, parece que tenemos nuevamente problemas de comunicación. Bueno, pues sí, interesantísimo este tema que se ha manejado en la mesa. No podemos aceptar que en nombre de la seguridad de los Estados Unidos de Norteamérica, siempre se han preocupado y hacen bien en ello, de que tienen que cuidar su frontera, pues este tipo de circunstancias que se están dando y este tipo de eventos como el de Quintana Roo, donde todos sabemos que pues se ejerce un cacicazgo político de mutaciones partidistas de la época de Pedro Joaquín Caldwell, y de ese grupo familiar que se ha apoderado de este estado fundamental, importante, y sobre todo lo que está pasando también en Baja California, ¿no? En donde que señala muy atinadamente el maestro don Rodolfo, que son las puntas de nuestro país, las dos penínsulas de nuestro país, en donde este tema pues adquiere dimensiones extraordinarias, y en donde ya hay incluso alertas del gobierno norteamericano para viajar en riesgo no solo del COVID, sino de la inseguridad. Todo esto afecta a la recuperación de nuestra nación, que obviamente tiene una compensación, porque hay que decirlo también, se está teniendo los precios del petróleo más altos de todo el sexenio en la exportación, pero esto no va a poder matizar toda la demanda económica de lo que representa la necesidad de aplicar programas del gobierno federal. No sé si tengamos al maestro Rafael Barajas en línea nuevamente, y si lo tenemos, pues nos gustaría su conclusión. Si no, pues seguimos comentando los temas, porque pues este asunto también del maestro, del compañero, del colega hoy ajusticiado, don Roberto Toledo, allá en el equipo monitor en Zitácuaro, Michoacán, pues viene a enrarecer más el ambiente, la inseguridad y todo lo que está pasando en torno a los periodistas en nuestro país. No se puede seguir. Perdón. Ya lo escuchamos, maestro, ya estamos de nuevo, ¿verdad? Adelante, maestro. Bueno, tenemos mira, 4 minutos para escucharlo, maestro. Claro, no, yo sí creo que estamos viviendo como bien dice César, estamos viviendo un muy delicado mundo post-COVID. Pero también creo que estamos en condiciones para hacer una pronta recuperación. Es decir, todas las predicciones de esta dentista que ahora se hace pasar por epidemióloga, de que esta ola iba a ser absolutamente letal para toda la población, por suerte no se cumplieron. Y ha habido decesos muy lamentables, todos y cada uno, pero esta catástrofe que estaba planteando no se dio, y de hecho es muy probable que la economía se vuelva a levantar próximamente. Muy probablemente no se van a tener los crecimientos que se esperaban tener a principios de este año, pero sí hay una vuelta, hay una puesta en pie de todo el proceso, y esto es pues, claramente muy importante para el país, ¿no? Entonces, sí necesitamos, por supuesto que hay focos rojos, hay señales que nos preocupa la relación que vamos a tener con Estados Unidos. Pero también es un hecho que los índices de violencia que tenían de crecimiento incontenible a la alza y que el crecimiento más exponencial, por primera vez están empezando a cambiar. Por primera vez están empezando a cambiar de rumbo, y eso es algo que también se tiene que tomar en cuenta en nuestras perspectivas a futuro, ¿no? Entonces, revisemos todo esto. Yo estoy convencido de que tenemos que mantenernos como una sociedad civil organizada. Tenemos, por supuesto, que impulsar el tema de la reforma eléctrica. Es decir, lo que hemos visto de Iberdrola es muy interesante. Es decir, esto que está ocurriendo ahora en el norte del país, Iberdrola deja se le acaba un contrato, es uno de los pocos casos en los que se le acaba el contrato, se le acabó, y esa es la que le va a surtir a estos clientes que se Iberdrola. Es
un fenómeno interesante porque nos permite, entre otras cosas, poner en voto a esta multinacional perversa, ¿no? Tanto ha hecho en España. Sí, maestro, pues fue toda una estructuración jurídica que se hizo fundamentalmente a partir de la administración de Fox, pero que se agudizó con el propio Felipe Calderón. Y yo lo he dicho y lo hemos señalado, que no olvidemos que en la Secretaría de Energía se hizo una dupla para favorecer a todas estas empresas españolas, como Iberdrola, Unión Fenosa, tanto en lo eléctrico como en lo petrolero, como Repsol, que fue la dupla Calderón, Juan Camilo Muriño, que después ascienden al poder en el haya sido como haya sido, y que esto se legalizó en las instancias de los congresos, pero es total y completamente inmoral, maestro. Nos queda un minuto para concluir su tema, maestro. Bueno, parece que seguimos teniendo problemas con comunicación, y sí, pues en este minuto, licenciada Ceci Tapia, contadora Ceci Tapia, pues un mensaje final. Claro que sí, pues bueno, yo creo que hay que estar muy, muy atentos en todo lo que está pasando. Lo voy a platicar porque yo veo la tendencia de las redes y veo que todos están muy súper ocupados, que si la esposa del hijo del presidente, pero no hay las cosas importantes que están pasando. Lo que estás viendo en Latinoamérica, por favor, la invitación es, por favor, atención a lo económico y, por supuesto, a la salud, maestro. Porque si no... Maestro don Rodolfo, nos quedaría medio minuto. Bueno, me parece que también nos desconectamos. Enrique, sí, de esta situación de presencia, de supuesta presencia de agentes del FBI, de la DEA y de la policía montada en la Riviera Maya, se convierta en una presencia continua y amenazante para reemplazar el papel de las autoridades mexicanas. Bien, pues un abrazo para el maestro Rafael Barajas Fisgón Monero, que por razones técnicas ya no pudimos concluir el programa, y por supuesto nuestras mejores vibras para que ya pronto tengamos en la conducción de este programa a la licenciada Celeste Sáenz de Miera. A nombre de ella, por supuesto, todo el agradecimiento y el cariño por las buenas vibras, por supuesto, y también de todos los que formamos parte de este equipo. Un saludo afectuoso al maestro Mauricio Salum, director de nuestro Club de Periodistas de México, y por supuesto a ustedes que sigan la programación de ABC Radio. Con todo cariño desde Campeche, su servidor Enrique Pastor Cruz Carranza les manda saludos y les invita a continuar en la programación de ABC Radio en la Ciudad de México. Gracias, muy buena tarde.